El 27 de diciembre del 2011, Ross Faria llamó al 911 para indicar que su esposa se había quitado la vida. Pero la realidad fue que Betsy Faria había sido asesinada de una manera brutal y su esposo era el principal sospechoso. Antes de comenzar, les recomiendo que se suscriban para que así me ayuden a llegar a los 100,000 suscriptores. Una meta que tengo y que espero cumplir para finales de este año. Y sé que con su ayuda lo puedo lograr. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Elizabeth K. Mayer Faria nació el 24 de marzo de 1969 en Missouri, Estados Unidos, hija de Janet y Kenneth Mayer. Betsy, como le decían de cariño, llevaba una vida relativamente ordinaria en la pequeña pero tranquila ciudad de Troy, Missouri, donde vivía junto a su esposo, Russell Faria, y sus dos hijas de un matrimonio anterior, Leah y Mariah Day. Ella trabajaba en la compañía de seguros State Farm junto a su amiga Pam Hope cuando fue tristemente diagnosticada con cáncer de mama en el año 2010. Ya había hecho metástasis en su hígado y se volvió terminal en el año 2011, lo que llevó a sus seres queridos a disfrutar cada momento que tuvieran con ella. Betsy y Pam se hicieron amigas mientras trabajaban juntas, aunque luego se distanciaron. Justo después del diagnóstico, ellas se reconectaron. Y Pam, con frecuencia, llevaba y traía a Betsy a sus citas de quimioterapia. Julia Swaney, hermana de Betsy, la describió como una persona positiva, optimista, de voluntad fuerte y caritativa, una luz brillante y amante de la música. Betsy era alguien a quien le encantaba hacer reír a la gente y que era eléctrica en la pista de baile. Su hija Mariah mencionó que mi mamá fue probablemente la persona más singular que hayas conocido y tocó muchas vidas. Es una locura mirar hacia atrás y pensar en quién era ella. Y es así como, teniendo este pequeño contexto, es que vamos al día de los hechos. El 27 de diciembre del 2011, Russell Faria o Ross Faria regresó a casa después de haber pasado la noche en la casa de su amigo, viendo películas desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Luego condujo hasta un Arby's en Lake St. Louis antes de regresar a casa, solo para encontrar a su esposa Betsy tirada en un charco de sangre en el piso de la sala de estar. A las 9:40, Ross llamó al 911 y dijo que había regresado a casa y descubrió que su esposa se había suicidado. What is the address where you need us to come? 130 C-Mac. My wife killed herself. She's on the floor. Oh my God. Okay, just take a couple deep breaths for me. Russell, how long were you gone today? I left around 5. I just got back. But she was at her mom's and her friend was bringing her home, so I don't know what time she got home. Has she been depressed lately? She's got cancer. I need you to get those medications for the paramedics, okay? I think they're here on the table. Tenía las muñecas cortadas hasta los huesos y le habían clavado un cuchillo de cocina en el cuello, lo que le hizo creer que ella había seguido a través de los pensamientos suicidas que había tenido antes debido al cáncer. Sin embargo, la verdad es que ella había sido apuñalada hasta la muerte, atacada de una manera tan atroz que sufrió alrededor de 55 heridas profundas en todo el cuerpo, la mayoría de las cuales fueron en realidad post-mortem. Los primeros en responder llegaron en 10 minutos y concluyeron que Betsy había estado muerta durante al menos una hora o más. Más tarde se informó que la hora de su muerte fue entre las 7:20 y las 9:41. En la escena del crimen se encontró un segundo cuchillo debajo de una almohada en el sofá en el que estaba acostada. Dentro de un closet estaban unas pantuflas llenas de sangre, al igual que uno de los interruptores. Debido a las afirmaciones iniciales de Ross de que su esposa se había suicidado a pesar de la clara evidencia que mostraba lo contrario, junto con los problemas de su matrimonio, se convirtió en el principal sospechoso desde el principio. Incluso los funcionarios dudaron de su estado histérico cuando llegaron por primera vez a la escena, que solo creció una vez que también falló un polígrafo. Ross tenía una coartada concreta, pero las afirmaciones de que abusaba a Betsy y que su casa daba la impresión de violencia doméstica no ayudaron en su caso. Y es que resulta que poco antes de los hechos, específicamente el 22 de diciembre del 2011, Betsy había cambiado el único beneficiario de su póliza de seguro de $150,000 de su esposo Ross a su amiga Pam Hope.
El esposo de Betsy no sabía nada del cambio de política. Según un informe de la Corte de Apelaciones de Missouri sobre el caso, Betsy estaba en proceso de divorciarse de su esposo al momento de su muerte. Y su razón para cambiar el beneficiario de su póliza de seguro de vida fue para apoyar mejor a sus hijas, ya que los ingresos del seguro estaban destinados a llegar a Leah y Mariah. El padre de Betsy, Ken Mayer, señaló que el verano en que la diagnosticaron había estado preocupada de que sus dos hijas adolescentes gastaran el dinero tontamente y temía que su esposo también lo arruinara. Cuando Pam Hopp fue entrevistada por la policía, ella afirmó que Ross tenía un temperamento violento, que era un gran bebedor y que había amenazado a Betsy, quien había estado considerando dejarlo. Posteriormente, la policía registró la computadora portátil de Betsy y encontró un documento en el que expresaba temores de que su esposo la matara. Fue así como el 4 de enero del 2012, el día después del funeral de Betsy, Ross fue acusado de asesinato en primer grado y acción criminal armada. Incapaz de pagar una fianza de $250,000, estuvo recluido en la cárcel del condado hasta que comenzó su juicio el 18 de noviembre del 2013. Durante el juicio de Ross, su abogado defensor argumentó que los testimonios de los 4 amigos que había visitado, los registros de teléfonos celulares que evidenciaban su presencia en la casa de su amigo y la evidencia de que hizo compras en diferentes tiendas durante el transcurso de la noche, demostró que la línea de tiempo no le permitió cometer el asesinato. Además, no había rastros de sangre en su cuerpo o ropa. Por su parte, la fiscal Leah Askey respondió que los amigos de Ross estaban proporcionando una coartada falsa y habían conspirado con él para perpetrar el asesinato, tomando su teléfono celular y haciéndose pasar por él para comprar comida en Arby's para así falsificar su paradero. El 21 de noviembre del 2013, Ross Faria fue condenado por ambos cargos. Un mes después fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Aunque una premisa central del caso de la fiscalía era que sus 4 amigos habían sido cómplices del asesinato, nunca se presentaron cargos contra ellos. La sentencia fue bien recibida por la familia de Betsy. En una entrevista concedida después de la sentencia, su hermana Julie hizo afirmaciones no escuchadas durante el juicio, que Ross se había enojado por la eliminación de su nombre de una póliza de seguro separada y que en una ocasión había sostenido una almohada en la cara de Betsy y dijo: "Esto es lo que se siente al morir". 3 meses después de ser condenado, Ross Faria fue entrevistado en prisión, donde una vez más dijo que él era inocente y que nunca sería capaz de hacer algo así. Ross, quien aún llevaba su anillo de casado, mencionó que para él esas pantuflas encontradas llenas de sangre fueron manchadas a propósito, ya que no había ni una sola huella de estas en la alfombra. Él no había usado sus pantuflas y mucho menos las había guardado en su closet. En su defensa, dijo que pensó que ella se había quitado la vida porque su mente no estaba trabajando bien, y ya que anteriormente ella lo había mencionado, fue lo primero que pensó. Tras la condena, la defensa presentó una moción para un nuevo juicio luego de varias pruebas nuevas que podrían implicar a otra persona como el asesino de Faria. Para el 2014 se supo que Pam Hopp se había quedado con los $150,000 en lugar de ponerlos en un fideicomiso para las hijas de Betsy. Por este altercado, las hijas iniciaron un desafío legal contra Hopp y su esposo para así intentar reclamar la póliza de seguro, pero este fue desestimado en el año 2016. En una declaración en el año 2014, Pam afirmó que Betsy no había compartido la razón exacta por la que la cambió para ser la beneficiaria y afirmó que la policía la presionó para que hiciera un fideicomiso en el año 2013 donde puso $100,000. Ella testificó en el juicio que retiró $99,700 del fideicomiso en diciembre del 2013 y lo revocó por completo en julio del 2014 debido a las cosas hirientes que Leah y Mariah habían dicho en la declaración. Las hijas de Betsy perdieron su caso contra Pam, después de que el tribunal determinó que ella no hizo ninguna promesa ejecutable a la difunta madre de los demandantes, y que los demandantes no cumplieron con su carga de la prueba para establecer fraude constructivo o enriquecimiento injusto. A partir de esto, comenzó a salir a la luz que se había ocultado una gran cantidad de información durante el primer juicio, y que Pamela Hopp, la última persona que vio a Betsy con vida, podría haber estado profundamente involucrada. Después de todo, no solo fue nombrada la única beneficiaria de la póliza de seguro de vida, sino que también se contradijo a sí misma con bastante frecuencia durante las entrevistas con la policía. Como si eso no fuera lo suficiente como para levantar sospechas, Pam había insistido en llevar a Betsy a casa desde la casa de su madre después de la quimioterapia ese día, a pesar de que ella ya había arreglado el transporte. Además, le envió un mensaje de texto a su amiga aproximadamente media hora después de que ella afirmó haberla dejado. Pero los registros del teléfono celular indicaban que había estado cerca de la casa de Betsy todo el tiempo.
En el primer juicio, la jueza de primera instancia, Chris Menemeyer, se negó a permitir que la defensa presentara evidencia que implicara a Hope como sospechosa alternativa, incluidos registros de teléfonos celulares que mostraban que había estado en las cercanías de la casa de Faría hasta 30 minutos después del tiempo que afirmó haber dejado a Betsy. Posteriormente, también se reveló que el documento encontrado en la laptop de Betsy estaba escrito en Word 97, software que no había sido instalado en esa laptop, y era el único documento en la computadora con un autor desconocido. Finalmente, el 7 de noviembre, la condena de Ross fue anulada y fue puesto en libertad después de haber cumplido casi 4 años tras las rejas. Ross, aliviado, dijo que había quedado demostrado que decía la verdad y dijo: "Yo amaba a mi mujer y no la maté". Durante este nuevo juicio, a la defensa se le permitió presentar evidencia que implicaba a Pam Hope como la perpetradora. Amy Butner, quien había examinado la escena del crimen, testificó que creía que las pantuflas encontradas en el armario de Ross no se habían ensangrentado al pisar sangre. Durante el juicio, los agentes de policía revelaron que Pam, quien no fue llamada a declarar en este juicio, había afirmado en entrevistas recientes que ella y Betsy habían tenido una relación sexual. También le dijo a la policía que recordaba haber visto a Ross y a otro hombre en un automóvil estacionado en una calle lateral frente a la casa de Faría, mientras ella llevaba a Betsy a casa. Pasados los años, las hijas de Betsy terminaron pidiendo perdón a Ross por haber creído en su culpabilidad, pero su relación nunca llegó a ser la misma. En julio del 2016, Ross presentó una demanda de derechos civiles contra la fiscal Leah Askey, argumentando de que habían fabricado evidencia, ignorado evidencia exoneradora y no investigaron al otro sospechoso obvio. En agosto del 2018, Leah Askey y la juez Chris Menemeyer fueron destituidas por votación, un resultado atribuido al mal manejo del caso de asesinato y el juicio. Pamela Marie Newman nació el 10 de octubre de 1958 en Dillwood, Missouri. Casi toda su vida adulta se desempeñó en la industria de los seguros. En 2 oportunidades fue despedida de las compañías donde estaba trabajando por haber falsificado firmas. El primer matrimonio de Pamela fue con un compañero de secundaria. Duró 6 años y le dio una hija a la que llamó Sarah. Cuando se divorció, conoció a Mark, un exjugador de la liga de béisbol que trabajaba como carpintero. Volvió a casarse y tuvieron un hijo, Travis. Primero vivieron en Naples, Florida, y en el 2001 se mudaron a Missouri. Al poco tiempo comenzó a trabajar como administradora de la compañía State Farm, lugar donde conoció a Betsy. En el 2010 sucedieron 2 cosas casi simultáneas. Por un lado, Pamela dejó de trabajar en la empresa e inició un reclamo legal, asegurando que sus dolores de espalda, piernas y cuello le generaban incapacidad laboral y estaba muy interesada en cobrar el dinero del seguro. Por otro lado, a Betsy le diagnosticaron cáncer de mama. Pamela estuvo ahí siempre, acompañándola y dándole ánimo. Incluso para entretenerla, se le ocurrió que ambas empezaran a recolectar dinero para ayudar a otras personas tan enfermas como Betsy, pero sin los medios económicos. A Betsy le pareció una excelente idea y a pesar de su salud, puso energía en hacerlo. De esta colecta para pacientes oncológicos sin recursos, organizada por las íntimas amigas, la familia de Betsy no sabía nada. El martes 27 de diciembre del 2011, Pamela, de 53 años, acompañó a su querida amiga Betsy, de 42, a quimioterapia en el centro oncológico. Betsy ya transitaba la fase terminal de su enfermedad. Con paciencia, Pamela la esperó en el lugar. Al terminar, insistió en llevarla a visitar a su madre. Betsy accedió. Lo cierto es que tenía ganas de verla. Pamela también la esperó allí y luego manejó hasta la casa de Betsy, donde la dejó a las 7 de la tarde. Ella le había dedicado el día y se había comportado como una verdadera amiga. A las 7:21, una de las hijas de Betsy llamó a su madre, pero ella no respondió. Finalmente, el 23 de agosto del 2016, Pamela Hope fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado y acción criminal armada, pero no por el asesinato de Betsy. Al ser detenida, pidió visitar un baño donde usó un bolígrafo para apuñalar su cuello y muñecas en un aparente intento de quitarse la vida. Y es que resulta que el 16 de agosto, la policía recibió una llamada inicial de ayuda a las 12:10 del mediodía. Hey, hello, there's someone broken in my house. Help! What's the address you're at? Help! I'm getting in the car with you. No, get away. Get out, get out, get out. Tell him what's the address you're at. No. There's somebody right here. No. Hello?
can you hear me? No! Poco tiempo después, Pam hizo una segunda llamada al 911. Cuando los oficiales llegaron a su casa, Pam Hopp les dijo que un hombre se le acercó en el camino de entrada y la siguió hasta su casa. Ella dijo que pudo recuperar un arma y disparó al intruso, quien luego fue identificado como Louis Gumpenberger. La autopsia determinó que le habían disparado al menos 2 veces. Louis Royce Gumpenberger era residente de Union, Missouri. Él tenía discapacidades mentales y físicas después de un accidente automovilístico en el año 2005. Era padre de 2 hijos, era muy bueno en el ajedrez y le gustaba mucho jugar Uno. Antes de su accidente, a Louis le encantaba hacer ejercicio, caminaba con frecuencia, levantaba pesas, disfrutaba nadar y estaba un cinturón de ser cinturón negro. Louis disfrutaba mucho ver a sus hijos entrenar artes marciales, ya que solía ser una gran parte de su vida. El fiscal del condado, Timothy Lomar, declaró en una conferencia de prensa que la investigación reveló que Pam había buscado a la víctima y lo había llevado a su casa el día del tiroteo. Este tenía en sus bolsillos $900 y una nota con instrucciones escritas a mano, que decían: secuestra a Hopp, toma el dinero de Ross de la cuenta bancaria de Hopp, lleva de vuelta a Hopp a su casa y deshazte de ella al estilo de Ross. Asegúrate que hay un cuchillo saliendo de su cuello. El pago, decía el mismo escrito, serían $10,000. Los investigadores creen que Hopp le colocó esos artículos a Louis después de su muerte. La investigación también reveló que el 10 de agosto del 2016, Carol McAfee fue abordada por otra mujer en una camioneta que afirmaba ser una productora que trabajaba en una historia sobre llamadas al 911. Inicialmente, la mujer accedió a ser parte de la historia, pero exigió que la llevaran de regreso a casa después de que la mujer en la camioneta no pudiera presentar sus credenciales. Esa mujer luego pudo identificar a la mujer en la camioneta como Pamela Hopp. Los investigadores descubrieron más tarde que Pamela había comprado el cuchillo y escribió la nota en un papel que también había comprado. Además, en la cómoda de su cuarto había un billete de $100 que coincidía secuencialmente con 4 de los billetes en el bolsillo de Louis. Ross, según las autoridades, era una referencia a Russell Faria, quien ya la había señalado como posible sospechosa del asesinato de su esposa, Betsy. Al acusar a Pamela Hopp por el asesinato, las autoridades dijeron que ella recogió al extraño sin saber que sufría de impedimentos físicos y mentales. Luego lo llevó a su casa y escenificó el incidente para que pareciera que un hombre contratado por Russell Faria había ido tras ella. En la investigación quedó claro que Pamela y Louis no se conocían de antes. Las antenas de los celulares demostraron que el celular de Pamela había estado en el vecindario de la víctima menos de 1 hora antes de su muerte. El 16 de diciembre del 2016, un gran jurado acusó a Pamela Hopp de los cargos. Ella compareció ante el tribunal el 31 de enero del 2017 y se declaró inocente. En marzo del 2017, los fiscales declararon que buscarían la pena de muerte debido a la elección aparentemente arbitraria de la víctima. Finalmente, Pamela Hopp se declaró culpable de Alford. En esta declaración de culpabilidad, el acusado no admite el acto y afirma su inocencia, pero admite que existe evidencia suficiente con la cual la fiscalía probablemente podrá convencer a un juez o jurado para que declare culpable al acusado. Como condición de su acuerdo, Hopp no enfrentó la pena de muerte y fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional en agosto del 2019. En una llamada telefónica a su entonces esposo, afirmó que se había declarado culpable para que su familia no tuviera que presenciar un feo juicio. Actualmente, Pamela Hopp está cumpliendo su condena en el Centro Correccional de Chillicothe. Después de este juicio, el Departamento de Policía del Condado de San Luis reabrió la investigación de la muerte de Shirley Newman, la madre de Pam. Shirley Newman, de 77 años, era una viuda que vivía sola en un apartamento del 3er piso de una comunidad independiente para personas mayores en Fenton y sufría de demencia y artritis. El miércoles 30 de octubre a las 5 de la tarde, Pamela Hopp llevó de regreso a su madre al departamento ubicado en el 3er piso dentro del complejo donde vivía. La dejó y al retirarse, instruyó al staff del lugar para que la dejaran tranquila hasta la mañana siguiente. Dijo que su madre necesitaba descansar y que no la esperaran para la cena ni para el desayuno. Aproximadamente a las 2:30 de la tarde del 31 de octubre del 2013, un ama de llaves encontró los restos de Shirley debajo del balcón de su casa. La evaluación inicial de los primeros en responder fue que la mujer mayor debió haberse precipitado directamente al suelo desde su balcón después de perder el equilibrio, lo que fue corroborado en su autopsia. Según el informe médico, Shirley murió por un traumatismo contundente en el pecho debido a una caída accidental, a pesar de que tenía 8 veces la dosis habitual de un sedante en su sistema.
Dado que la oficina del forense dictaminó que la muerte de Shirley fue un accidente, no una sino 2 veces, los detectives no tenían motivos para sospechar que hubo un crimen. Sin embargo, tampoco podían ignorar la alta dosis del sedante, o el hecho de que había ocurrido casi inmediatamente después de pasar la noche en la casa de su hija Pam. Luego se supo que su hija era beneficiaria del seguro de vida y que cada uno de los hijos recibiría $120,000 de las inversiones de Shirley. Además, Pam no solo fue la última persona que vio a su madre con vida, como en el caso de Betsy, sino que incluso hizo un comentario impactante a principios de ese año durante una entrevista policial en relación con esta última. Odio decirlo, pero si realmente quisiera dinero, mi madre vale $500,000 que obtendré cuando muera. Si realmente quisiera dinero, había una manera más fácil de tratar de combatir a alguien que es físicamente más fuerte que yo, dijo, refiriéndose a los reclamos de que había matado a Betsy por el pago de $150,000 de su seguro. Fue luego de una denuncia anónima que la policía decidió actuar en el caso de Shirley. Un testigo encubierto les dijo que Pamela podría haber empujado a su madre, y esto, sumado al asesinato de Louis, hizo que empezaran a dudar. En noviembre del 2017, la médica forense jefe del condado cambió la forma de muerte de Shirley de accidental a indeterminada, pero todas las demás investigaciones resultaron no ser concluyentes. En otras palabras, la investigación real sobre la muerte de Shirley no se ha reabierto, y Pamela Hopp tampoco ha sido acusada formalmente de ser responsable. En septiembre del 2020, Pamela Hopp presentó una moción para anular su condena, alegando que la presionaron para que se declarara culpable, pero esta fue negado en marzo del 2021. 5 años después de que fue declarado no culpable del asesinato de Betsy, a Russell Faría se le otorgó un acuerdo de $2 millones en una demanda civil contra los oficiales que manejaron mal el caso que condujo a su condena. Ahora tiene un trabajo en una tienda de motocicletas en Minnesota y trabaja con Proyecto de Inocencia del Medio Oeste, la organización sin fines de lucros que brinda recursos a personas condenadas injustamente. Aunque han pasado 10 años, Ross todavía se dedica a encontrar justicia para su esposa. Y actualmente está comprometido con Carol McAfee, la mujer con la que Pam tuvo un encuentro cuando se hizo pasar por una productora en el 2016. Y es que fue en el mismo juicio de Pam Hopp que Faría y McAfee se conocieron por primera vez. Y esta le dijo a los medios que se disculpó con su futura pareja por lo que le sucedió a Betsy y dijo que esperaba que encontrara la felicidad. Faría y McAfee luego comenzaron a salir y ahora están comprometidos. En la misma entrevista, Ross dijo: "Si no fuera por ella, no habría conocido a esta encantadora dama de aquí. Creo que ambos nos hacemos muy felices". Con respecto a su ex esposa, dijo: "Sé que ella me amaba y yo la amaba. Necesito un cierre. Necesito que Pam sea condenada por este crimen". Finalmente, luego de 10 años, el 12 de julio del 2021, Pamela Hopp fue acusada por la muerte de Betsy Faría. Ella fue acusada de asesinato en primer grado y acción criminal armada, aunque este último cargo fue desestimado en septiembre. La fiscalía sostiene que Pamela apuñaló una y otra vez a su indefensa amiga mientras descansaba en el sillón. Cuando estuvo segura de que ya no respiraba, le sacó las medias y las usó para desparramar sangre alrededor de la casa. Quería dar la impresión de que había sido una muerte producto de violencia doméstica. Dejadas las huellas, tuvo la sangre fría suficiente para volver a poner las medias al cadáver de Betsy. Una audiencia que se iba a llevar a cabo en febrero de este año 2022 debió postergarse sin nueva fecha debido a que el defensor oficial de Pamela murió de un ataque al corazón, por lo que aún se está a la espera de una fecha para su juicio. Dado que Pam se declaró inocente y pronto será juzgada, también han aclarado que buscarán la pena de muerte debido a la atrocidad y depravación del delito. Ya para finalizar y como último dato, el 8 de marzo del presente año se estrenó The Thing About Pam, o La Cosa sobre Pam, la cual se basa en la cobertura de Dateline NBC y lleva el título de un podcast de Dateline del mismo nombre. Aunque algunos elogiaron la actuación de Renée Zellweger como Pam Hopp en su debut televisivo, otros criticaron el tono cómico utilizado para transmitir la historia de un asesinato real. La miniserie consta de 6 episodios y pueden verla en Star Plus. Mariah, una de las hijas de Betsy, mencionó que no tenía ninguna intención de ver esa serie y dijo: "Simplemente trae de vuelta todos esos sentimientos y traumas. La gente tiende a olvidarse de las víctimas involucradas, porque el nombre de Pam Hopp está en todas partes. Espero que muestren que mi madre fue más que solo su historia de muerte".
Bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier duda, comentario o sugerencia para un nuevo caso lo pueden dejar en la caja de comentarios. Aquí les dejo otros videos recomendados y mis redes sociales por si quieren seguirme. Recuerden darle like al video y suscribirse para que así YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.